Una de las preguntas más importantes que tenemos que contestar a continuación: ¿qué enseñanza para nosotros, como la Iglesia, como el pueblo de Dios, podemos haber recibido como consecuencia de lo que el mundo está atravesando? O sea, estamos con un mundo que nos rodea completamente confundido. Políticamente, Dios está humillando la ciencia, la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Y vemos que a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde hemos alcanzado descubrimientos científicos, el hombre en la luna, se pudo penetrar en el ADN en 1954, en el siglo pasado, la manipulación que existe actualmente ya dentro de los genes, de los cromosomas, los experimentos que el ser humano está haciendo en el transhumanismo. Acabo de recibir la noticia que en China ya se está preparando a un grupo de super soldados. Háganme ustedes el favor. O sea, ya hay ciertas sustancias mezcladas de ADN con otras cosas para fabricar lo que era antes ciencia ficción, soldados con poderes sobrenaturales de fuerza, de velocidad, de resistencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, dice en el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Y estamos en la época precisa donde a nuestro alrededor nosotros estamos siendo testigos de cómo el fundamento de la moral, los principios de la moral y de los valores espirituales ante nuestros ojos están siendo derrumbados de una forma tremenda. Este próximo gobierno de Estados Unidos, si es que gana el Partido Demócrata con el candidato Joe Biden, vienen para promover el transgénero, la pedofilia, escucha muy bien, el aborto al 100%, a continuar legalizando los matrimonios gays, todo el ataque a la familia, al matrimonio establecido por Dios. Es como un tsunami que podría venirse contra el mundo, donde en Argentina esta semana favorecieron el aborto y se reunieron miles de jóvenes a abrazarse, llorando y dando gracias de que se permitía el aborto. Que total, si tienes relaciones sexuales con tu novio, no hay ningún problema. Tienes la salida del aborto. Estamos en un mundo muy complicado, un mundo muy difícil. Y cuando vemos todo esto que está sucediendo en Europa, por ejemplo, tenemos, ustedes saben, misioneros en Europa, en Nápoles, Marcelo y Simona Rodríguez, con sus 3 niñas lindas. Está continuamente Marcelo informándonos acerca de lo que está pasando en Europa. Recibí antier, se los mandé a todos mis pastores, el correo que nos mandó con un mensaje de voz, y me decía: Armando, Italia han cerrado 127 iglesias, pero no la cerró el gobierno, la cerró el Papa. Pero no iglesias católicas, iglesias cristianas, cristianas evangélicas. O sea que el Papa Francisco ha levantado una guerra abierta contra el cristianismo. Increíble. ¿Cómo puedes ni siquiera imaginarte eso? Él considera que el cristianismo evangélico es el principal enemigo del catolicismo romano. Dice, la gente en Italia está caminando como zombies. En Francia, hace una semana, tuvieron una reunión casi todos los diputados y los senadores. La gente está tan harta
tan cansada de todo lo que es el confinamiento, y ya no salgas y esto y el otro, y a las 5 cierren y por aquí y por allá, dizque para podernos dar más seguridad. ¿Saben lo que hicieron en Francia? Mientras estaban reuniéndose todos ahí en el Palacio de los Diputados, la gente fue a conseguir cientos de kilos de cemento, y mientras tenían la reunión les pusieron una barrera de cemento para que no salieran de la Cámara de Diputados, los encerraron. Como una medida o como una señal diciéndoles: estamos cansados de ustedes. Por todos lados la gente se está levantando, muchos están abriendo los ojos. En California, mi hermana Terry, ustedes la conocen, doctora en psicología y en terapia familiar, me dice: Armando, ya no puede nadie salir a ningún lado en California. Cuando la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció que el confinamiento nos impedía poder tener la inmunidad de rebaño. O sea, cuando tú tienes alrededor de ti personas como en Suecia, por ejemplo, que a un niño, como un ejemplo, a un niño que no toque el piso, que no gatee, no lo saquen al frío, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a crecer sin anticuerpos. Y el niño a los 5 años, 6 años, como fue sobreprotegido por sus papás, va a ser un niño vulnerable a los virus, a los microbios, a las bacterias. Y se va a enfermar de cualquier cosa por la sobreprotección que le dieron, porque necesitamos anticuerpos que son formados a través del contacto con los virus. Entonces, es una desinformación impresionante. Los valores han caído políticamente. Estados Unidos se levanta como el campeón de la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de las naciones comenzaron a seguir el modelo de Estados Unidos de la democracia, del capitalismo famoso, porque en 1989, cuando cae el comunismo, dice Mikhail Gorbachev, que fue de los últimos líderes de la organización o de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice Gorbachev ante el mundo: hemos fracasado porque nos aislamos del capitalismo y la democracia. Rusia ha sido el ejemplo del fracaso de la política y la ideología del socialismo-comunismo. Somos el ejemplo ante el mundo entero que esa ideología es un fracaso. Es imposible llevarla a cabo. Y Estados Unidos, que fue el campeón precisamente de la democracia y el capitalismo, ¿quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado? Fíjense a lo que hemos llegado. Quiero darles un panorama muy breve para poder entrar en materia de este capítulo que vamos a estudiar de Josué, que antes de morir se despide de los líderes de Israel y les da los consejos que necesitamos escuchar. ¿Quién se hubiera imaginado que Estados Unidos, el campeón de la democracia y el capitalismo, pudiera permitir que entrara un gobierno socialista? Pero ni por acá le hubiera pasado a ningún norteamericano. Y estamos ahorita ante un panorama donde tal vez el mes que entra, todavía no sabemos, porque el presidente Biden todavía no es el presidente por el colegio electoral. Los medios de comunicación ya lo hicieron presidente. Pero él no está oficializada su presidencia todavía. Hay una guerra tremenda ahorita para tratar de buscar que ha habido verdaderamente personas hasta que votaron que ya estaban muertas. Entonces, dependiendo de todo lo que suceda, ¿verdad? Si este señor gana, pues por primera vez en la historia de la nación que tiene la mejor constitución de todas las naciones del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica tienen la mejor constitución de todas las naciones. ¿Por qué?
Porque cuando George Washington, Thomas Jefferson hicieron la Constitución norteamericana, ellos tuvieron el cuidado máximo, a través de las enmiendas también, que después se agregaron como 50 enmiendas después de la Constitución, querían asegurarse que nunca el poder en Estados Unidos radicara en un solo hombre. Y así lo dictamina la Constitución, que el poder es peligrosísimo que caiga o recaiga en un solo hombre. Entonces la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o representantes, como se llama ya, están continuamente vigilando que haya un equilibrio en los senadores y en los diputados. Y esto fue lo que hizo grande a Estados Unidos, que las votaciones eran completamente legítimas. No como en la mayor parte de nuestras naciones de Latinoamérica, que cada vez que va a haber votaciones sabemos que es un circo total. Que hay, bueno, aquí votan, no solamente votan los muertos, ¿verdad?, sino votan hasta los que no nos imaginamos que ni siquiera son mexicanos. Pero en Estados Unidos no era posible esto, nunca había habido un fraude electoral en Estados Unidos como lo estamos viendo ahorita. Entonces tenemos esta nación donde ya la democracia, el capitalismo, adiós. Ahorita viene otra vez a desenterrar el socialismo porque ya hay otra forma de gobernar, la monarquía, que es la de los reyes. Entonces todos los sistemas de gobierno están derrumbándose, la moral está derrumbándose, las religiones derrumbándose también. Los medios de comunicación, impresionante la desinformación de los medios de comunicación. Lo que tú oyes en los periódicos es una exageración de todo. Y manipulan a través de los medios de comunicación lo que ellos quieren que nosotros creamos. Y nunca es la verdad lo que oímos en lo que se conoce como fake news o las noticias falsas. Y ahí estamos nosotros en medio de los cristianos. Por acá se cayó esta barda, por acá se cayó este fundamento, por acá también. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un mundo tan incierto, un mundo tan vulnerable ya a todo, donde ya no sabes, será melón, será sandía? ¿Será verdad lo que estoy viendo en el internet? ¿Puedo escuchar esta red social? ¿Me estarán diciendo la verdad? ¿No está exagerando esto? Y en este mundo en que vivimos tenemos esto. La palabra eterna de Dios. Justas son todas las razones de mi boca. Proverbios 8:4 en adelante. No hay nada torcido ni perverso en ellas. Todas ellas son justas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Tenemos este libro. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será de nosotros? Volteemos a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como la única antorcha, la única verdad infalible que existe en el mundo entero. La palabra profética más segura, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos. Y yo comencé esta conferencia hace algunos minutos haciendo una pregunta. ¿Qué propósito ha tenido Dios para nosotros al permitir que el mundo llegue a donde actualmente estamos viviendo? Bueno, una de las cosas que han sucedido en estos últimos 8 o 9 meses han sido que la mayor parte de los seres humanos hemos tenido más tiempo por el famoso confinamiento, cuando ahorita ya no está tan riguroso como antes, tenido tiempo de pasar
con Dios. De alguna forma, Dios está diciendo, vengo por ustedes, pero antes de que venga por ustedes, voy a permitir en el mundo cosas que van a conmocionar al mundo, van a producir ansiedad, depresión, angustia en los seres humanos, alcoholismo, drogadicción, abusos infantiles, divorcios. Va a haber una caída total de todos los valores morales, pero yo soy Dios. Y ustedes son mi pueblo. Y si ustedes ponen atención a este libro y a los consejos que les voy a dar, van a poder pasar al otro lado. El mundo se va a comenzar a hundir. El mundo se encuentra ahorita aquí, en la mera orillita, ¿sí? A punto de cometer suicidio o autodestrucción. El mundo se encuentra aquí, ontoy. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué pasará? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos, ¿cuánto va a durar esto? ¿A dónde puedo llegar? ¿Puedo invertir? No es cierto. No, ya no va a haber dinero cash. Ahora es el Bitcoin. Ahora es las tarjetas de crédito. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde van a llegar los gobiernos con el autoritarismo, con las tiranías, con las dictaduras? ¿A dónde? Y el mundo se encuentra así. Y mientras más preocupado estés, y mientras más incierto sea lo que tú estás viendo, escúchame con mucha atención, en la proporción en la que tú vivas preocupado e incierto, tu sistema inmunológico se derriba. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es algo precioso que Dios puso dentro de nosotros y que nos protege contra los virus, contra los microbios, contra muchas bacterias. Y es un sistema que se fortalece cuando vivimos en paz. Madre del socorro. Hace 2000 años Cristo nos da el antídoto. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Cuando el ser humano vive en paz, tranquilo, sin alterarse, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que mi vida está segura, no importa lo que pase, es más, si me muero es ganancia. Voy de ganes y me lleva como la forma que voy a morir, es para mí ganancia. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ya no volveré a llorar, ni a sufrir, ni enfermedades, ni nada, ya estaré en las benditas manos de mi Señor Jesucristo, como la mariposa que sale del cocuyo, ¿verdad? Y se transforma de algo en otro. Así la muerte para el cristiano es la libertad final. Somos ya libres finalmente de todo y regresaremos al mundo, pero a un mundo restaurado, donde Jesucristo será el Rey. Al famoso reino mesiánico que nos está esperando. ¿Qué nos enseña Dios en este tiempo? Simplemente nos está preparando, y se los digo con todo mi corazón, hermanos, santos de Dios, ya nos vamos. Ya nos vamos. Más pronto de lo que nos imaginábamos. Preparémonos. Si Dios extiende meses o un poquitos años en su misericordia, yo le digo todas las noches, Padre Santo, tú sabes cuánto anhelo estar contigo. Pero me identifico con el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, cuando él dijo, si para mí quedarme es para beneficio de la obra de Dios, Señor, alarga mis días. Y si no, es ganancia la muerte para nosotros. Y yo le digo, Padre Santo, si ya no hay nada que hacer, ven por nosotros. O sea, si ya no vamos a poder ir reuniéndonos, si va a aumentar esta tiranía, este totalitarismo, estas dictaduras de los gobiernos contra los seres humanos, donde
llegamos a un mundo ya tan feo como el que estamos rodeando el Señor. Si ya no servimos para nada, Padre, ¿para qué nos dejas? Yo así le digo a Dios muchas veces. Y le digo, ahora sí tengo una respuesta. Si nos dejas, es porque no ha acabado nuestra misión. Y todavía hay algo que hacer. Y eso que queda por hacer, lo tenemos que hacer con todo el corazón, con toda el alma, y prepararnos para recibir al novio. Y que no les pase a muchos de ustedes lo que en Mateo 25 sucedió con la parábola de las 10 vírgenes. Que 10 vírgenes supuestamente eran cristianas las 10. Y las 10 supuestamente tenían sus lámparas. Pero cuando oyeron la voz del esposo que venía, unas estaban dormidas. Y las que tenían aceite, el aceite representa al Espíritu Santo, porque tú puedes traer la Biblia sin aceite. Hay cantidad de sectas que usan la Biblia, pero sin el aceite, sin tener al Espíritu Santo dentro de la persona. Entonces, estas 5 vírgenes, cuando quisieron oír que venía el esposo les dijo, no pueden entrar, nunca las conocí. Y le dice Pablo a Timoteo más adelante en su carta, conoce Dios a los que son suyos, y los que son míos oyen mi voz y me siguen. Y si tú te dices cristiano y tú no estás siguiendo a Jesús en sus mandamientos, en su palabra, es mentira. Esto significa que cuando Dios venga por nosotros en el arrebatamiento, la mitad de las iglesias se van a quedar. La mitad de las personas que asisten a iglesias cristianas se van a quedar. Nunca Dios las conoció como pertenecientes a su rebaño. Venías a la iglesia el domingo, entre semana, y de lunes a viernes eras otra persona. Todo te entraba por acá y te salió por allá. Tu vida nunca fue transformada. Nunca tuviste una revolución que digas, Dios mío, ¿ya viste a Pancho? Pero si hace un año era un borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera, mujeriego, ¿y ahora qué ha pasado? Mira esa muchacha, fue una drogadicta, se prostituía, y mírala ahora. Mira a esa familia que era un caos, y mira ahora, si la gente no ve en nosotros un cambio que los sorprenda y que diga, Dios mío, te desconozco a cómo eras antes, es mentira tu cristianismo. Tiene que haber un cambio radical en nuestra manera de vivir, que es una evidencia que realmente hemos experimentado y nos hemos encontrado con la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Josué capítulo 23. Josué está a punto de morir. Ya está viejito. Y han pasado como 15 años o 20 años desde las guerras que él tuvo, porque todo el libro de Josué son todas las guerras contra las tribus que habían invadido la tierra de Canaán, la tierra a la cual Dios quería que su pueblo entrara, pero era una tierra contaminada genéticamente, porque la mayor parte de las ciudades de Canaán estaban mezcladas con gigantes, y estos gigantes que se reprodujeron desde el tiempo del diluvio, recuerdan ustedes Génesis capítulo 6, y durante 1000 años los gigantes poblaron la tierra. Y estos gigantes eran una mezcla de ángeles humanos y seres humanos. Eran seres híbridos y genéticamente habían contaminado toda la tierra. Habían tenido inclusive relaciones sexuales con animales. Esto se llama bestialismo. Entonces había una contaminación impresionante, y hasta que no entendemos esto,
no entendemos por qué Dios mandó erradicar y matar cuando le dice a Josué, entren a la ciudad y maten a todos. Y los ateos, cuando han venido a la Biblia, mira nada más, esto es un genocidio. ¿Cómo puede Dios mandar? ¿Cómo puede Dios ser un buen Dios? Esto no es un Dios misericordioso. ¿Cómo puede mandar a hacer estas cosas cuando tú no conoces los antecedentes de algo o de alguien? No te atrevas a juzgar a nadie. Cuando nosotros vemos a tantas personas que nos caen gordas, muchas veces por su actitud, tú no sabes lo que se esconde detrás de esa persona para hacer lo que hizo que esa persona se condujera como se conduce. Y puedes decir, pues es muy calladita y parece monja y no habla, y no sabes por qué esa muchacha es así o ese hombre es así. Esto es lo que quiso decir Cristo: no juzguen. O sea, no condenes a nadie antes de conocer qué hay detrás de esa persona. Y muchas veces cuando entendemos lo que hay detrás de esas personas, entendemos por qué son así. Porque no somos nadie perfectos. Y eso es lo que vino Cristo a corregirnos, a cambiarnos. Entonces Josué ya está viejito y entonces manda llamar a todos los líderes de Israel, dice Josué 23, del 1 al 2. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Josué ya estaba a punto de pasar por la tierra, como dice versículo 14. Vean cómo le llama Josué a la muerte. Qué cosa más preciosa. Versículo 14: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué quería decirles Josué a todos sus líderes? Yo voy a pasar por el camino donde todos ustedes van a pasar después de que yo pase. Y los que ya han pasado, el camino de toda la tierra se llama la muerte. Todos vamos a morir. De alguna forma u otra, a menos que seamos la generación, nosotros, que nos vayamos en el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser la única generación en toda la historia del ser humano que no va a gustar lo que es morir. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, Primera de Corintios 15, 51 y 52, Juan 14, del 1 al 3. Estos pasajes nos hablan claramente de que Dios viene por nosotros sin que nosotros vayamos a morir. De repente estaremos a lo mejor ahorita, o saliendo, o mañana, o pasado, o dentro de 6 meses, y millones de personas van a desaparecer del mundo entero. Y ahí se quedó mi saco, tus guaraches, los anillos, todo lo que teníamos, ahí se quedó. Aviones van a chocar porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento impresionante en las carreteras porque los choferes desaparecieron, todos los niños menores de edad en las cunas y en todas las guarderías van a desaparecer, y el mundo va a estar completamente estupefacto, asombrado. ¿Qué pasará? En Europa no va a alterarse porque en Europa el 0.05% son cristianos. Cuando ven el rapto, como si nada, ¿verdad? Porque ¿quién desapareció? Pues todos estamos aquí. Pero la mayor parte de los que vamos a desaparecer va a ser en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, África, tal vez, ¿verdad? Hay un avivamiento tremendo en la China, hay millones de chinos cristianos, en Irán se están convirtiendo como no nos imaginamos. Entonces en estos lugares va a causar conmoción tremenda. Y cuando desaparezcamos, ¿qué creen ustedes?
¿Qué creen ustedes que los científicos y las Naciones Unidas van a decir? Se los llevaron los ovnis, los extraterrestres vinieron por ustedes. Y lo que más me sorprende es que hace una semana el director de la Mossad, que es la Organización para la Investigación y la Inteligencia y Contrainteligencia de Israel. La Mossad es como el FBI en Estados Unidos, como Scotland Yard en Europa, como la KGB en Rusia, como en México el sistema de seguridad, que son los que investigan todo lo que es la inteligencia y todo lo que es la contrainteligencia y los espías. Pues el director de la Mossad en Israel dijo hace una semana, búscalo en la internet, puedo asegurar la existencia de los extraterrestres. Los extraterrestres existen. Y las Naciones Unidas tienen un departamento especial dirigido por una mujer hindúe para investigar el fenómeno ovni. Y el Vaticano tiene en el estado de Colorado, en Estados Unidos, vean todo esto que les estoy comentando, el Vaticano tiene el más grande observatorio, el más grande telescopio en el estado de Colorado, Estados Unidos, para estar checando si hay ovnis, y el observatorio se llama Lucifer. ¿Cuántas coincidencias, verdad? Que no son coincidencias. Comenzamos ya a unir todo y nos damos cuenta que ya todo está siendo preparado para todo lo que se viene. Entonces, Josué se enfrenta a los líderes, los llama y en primer lugar les dice, quiero en versículo 3, todas las cosas que ustedes han visto que Dios ha hecho con ustedes. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. En primer lugar, Josué les recuerda, y yo le he pedido a Dios en estas últimas semanas que he estado preparando este mensaje, Señor, las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, un predicador de la Biblia, ayer tuvimos la graduación de Liti, fue maravilloso, doctorado, licenciatura y maestría. Tuvimos aquí casi todos los pastores a las 10 de la mañana y cantidad de ustedes se graduaron ayer. Pero una de las cosas que como maestros de la Biblia o predicadores tenemos que aprender es que cuando comuniquemos un mensaje, busquemos la forma de que ese mensaje que se aplicó, en este caso en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la enseñanza en el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué es lo práctico de esto que Dios me está hablando para mí en el siglo XXI? Porque si leemos todo el capítulo 23, ¿verdad? Son consejos en aquel tiempo a un pueblo que peleaba físicamente con sus enemigos. Y vemos guerras y guerras y guerras en el Antiguo Testamento. Nos brincamos al Nuevo Testamento y encontramos en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de estas tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento físicamente son enseñanzas en el Nuevo Testamento espiritualmente. Entonces, las batallas del Antiguo Testamento tenían una enseñanza espiritual para nosotros en el Nuevo Testamento que aprender. Ahora ya no nos agarramos con la espada ejército contra ejército, ahora estamos luchando con un ejército que así como Josué peleó con las armas que Dios le dio en el Antiguo Testamento, usémoslas en el Nuevo Testamento y vas a vivir de victoria en victoria. Veamos en primer lugar que Dios les dice en el versículo 3, Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, santos de Dios. Si Dios no pelea de tu lado, si Dios no te acompaña en tu vida, en los problemas que tú estás enfrentando, no vengas con el pastor y le digas, ore por mí.
que encuentre trabajo, que mi esposo regrese, que mi hija regrese, etcétera, etcétera. Vamos a orar, pero recuerda una cosa, la oración no es mágica. Tú tienes que entender que si realmente Dios está en tu vida y tú estás viviendo para Dios, Dios te garantiza la victoria. El problema que tienes con tu hija, tú no lo vas a ganar. El problema que tú tienes con tu hijo, tú no lo vas a ganar. Tú no le vas a quitar a tu hijo la drogadicción, o el homosexualismo, o el alcoholismo, o que tu hija regrese a casa, o que tu esposo cambie. No podemos pelear, nuestra lucha ahora en el Nuevo Testamento no es cuerpo a cuerpo. Ve, si no te arrepientes, el pastor dijo que te vas a ir al infierno. Y esto y el otro. Si Dios no está con nosotros, no vamos a ganar ninguna batalla. E irás de derrota en tu vida, porque Dios no está contigo. Entonces era lo primero que Josué les quería recordar. Jehová vuestro Dios es Él el que les dio la batalla de Jericó. ¿Se acuerdan? Que fue la primera batalla en Josué capítulo 6, que se derrumbaron las murallas sin una flecha, sin un arco, sin catapultas, sin ballestas, sin lanzas. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarles? Que mientras ellos caminaran con Él, Dios iba a derrumbar delante de nosotros a nuestros enemigos, y vendrá como un río el enemigo, y Dios levantará bandera contra él. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 59. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el que se meta contigo, se mete con Dios. Y Él es el escudo que llevamos en la vida. El que se mete contigo, se mete con Dios. Imagínate nada más esto. Y esta es la herencia de nosotros que Jehová nos ha prometido. Que nada podrá contender ni enfrentarnos durante todo el tiempo de nuestra vida. Dice también claramente en Josué capítulo 10, versículo 8. Bueno, por todo el libro de Josué se repiten estas promesas de Dios. Josué 10, 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Yo voy a entregar a tu esposo en tu mano. Yo voy a entregar a tu hijo. Yo voy a entregar a tu hija. Esos que te persiguen y te quieren demandar, yo los voy a enfrentar. No te preocupes por quién te pueda hacer daño. Si yo estoy contigo, como le dijo Dios a Moisés a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lado. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo, Moisés, y te daré descanso. Cuando Dios está con nosotros, escúchame, tienes paz. No eres hipertenso. No está gobernándote la angustia, ni el temor, ni el estrés, ni la ansiedad en tu vida. No estás como Pepita en comal. Ni tienes necesidad de ninguna pastilla tranquilizante, ni Prozac, ni Valium, ni ninguna de esas cochinadas que te hacen drogadicto a la larga. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra paz. Él es el Shalom, Él es el Shaddai, que vive dentro de mí y me recuerda: nunca a ningún lado que yo vaya, Él dejará de estar conmigo. Josué 10:8. Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y el versículo 25 del capítulo 10 de Josué, otra vez Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales han peleado. Esta era la primera lección que les tenía que dar Josué a sus líderes. Todas las batallas que hemos ganado no fuimos nosotros, no es con espada ni con ejército. ¿Se acuerdan de Zacarías?
No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con tus abogados, no es con la cantidad de dinero, no es con tus influencias, es conmigo, dice el Señor. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu escudo, yo soy el que peleo. Tú no tienes fuerza, tú no eres sabio, tú no tienes la capacidad ni siquiera de saber cómo pelear, cómo enfrentar al mundo. Déjamelo a mí, dice el Señor. Y este es el consejo de Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia. ¿Qué es primero? Antes de cualquier cosa, cada día, venir a la Biblia. Antes de levantarme, venir a la Biblia. Si te puedes levantar a las 3 de la mañana o 3:15 y orar de 3 a 3:30, que es precioso, o de 3:30 a 4, inténtalo, pon tu despertador a esa hora y así levántate todo y ponte rodillas y de repente ponte a orar a Dios y vas a dormir hasta mucho mejor. Si no puedes levantarte y orar, levántate en la madrugada, pero pasa tiempo con Dios. Búscame primeramente, dame tu prioridad en tu vida y todas las demás cosas yo te las voy a dar. La segunda lección que encontramos, Josué capítulo 23, versículo 5, les dice Josué: y Jehová vuestro Dios las echará, o sea, todas las naciones enemigas, las echará, Dios las echará delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia. Y ustedes van a poseer sus tierras, como Jehová vuestro Dios les ha dicho. El segundo consejo es que Dios continuaría dándoles la victoria. Dios continuaría derrotando a sus enemigos. Aun cuando sus enemigos seguían controlando muchas áreas que Josué todavía no logró conquistar, Dios consideraba que les pertenecía a ellos. Pero todo aquello que Dios nos da, tenemos que apropiárnoslo por medio de la fe. Si tú lees Josué capítulo 1, versículos 2 y 3, comenzando el libro de Josué, le dice Dios a Josué: Josué, todo lugar donde pise tu pie, todo lugar donde tú entres es tuyo. Pero ¿sabes una cosa? Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, pero a través de la guerra. No te lo voy a dar tan fácil. Yo te prometo que si tú lo haces, es tuyo. Hijo, recíbete de abogado o recíbete de secundaria o sea una buena hija y es tuyo. Lo que yo tenga es tuyo, pero tú vas a tener que demostrarlo haciendo, estudiando, trabajando, tratando de hacer algo para demostrar que lo que yo te doy, tú puedes realmente obtenerlo. Mientras nosotros manifestemos la fe, la confianza en Dios, Dios continuará dándonos la victoria. Miren lo que dice en la primera carta de Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Tú eres nacida de Dios? ¿Tú eres nacido de Dios? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ya fuiste regenerado? ¿Ya tienes el sello del Espíritu Santo? Vences al mundo. ¿Sabes la profundidad de esta declaración de Dios? Todo aquel que es cristiano, de veras, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, sin la fe no tienes victoria. ¿Y qué es la fe? Creer que lo que Dios dice es verdad. ¿Quieres tener una buen esposo? Sí. ¿Buenos chavalitos? Sí, Señor. ¿Un matrimonio bonito? Sí, Señor. Obedéceme. No tengas relaciones sexuales antes de casarte. No le permitas a ningún muchacho que te toque tu cuerpo. ¿Lo crees o no lo crees? Sí lo creo. Y si lo creo, lo voy a practicar.
y hasta que lo practico, demuestro que creo en Dios. Porque muchos de ustedes hacen las cosas que hacen porque creen que Dios no los ve. Porque si creyeras realmente que Dios te ve, vivirías con el temor de Dios. De saber que no hay ningún pecado escondido delante de Dios. Si yo realmente creo que Dios está conmigo, no robo en mi compañía, no cometo fraude, no pido prestado y jamás vuelvo a pagarlo, porque sería un tranza, sería una persona de mal corazón. Si pido algo, lo voy a pagar. Le debo 50,000 pesos, don Pancho, sí, no tengo dinero, le voy a pagar 100 pesos a la semana, ok, pero le quiero demostrar que le quiero pagar. Y no esconderme de mis deudas. Eso es un corazón feo delante de Dios. Si creo en Dios, actúo conforme a lo que Dios me dice. Y cuando hacemos esto, Dios te va a dar ese hombre que necesitas como compañero en tu vida. Dios te va a dar esa mujer como esposa y madre de tus hijos. Dios va a bendecir nuestros hijos, va a bendecir tu entrada, tu salida. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y no estarás abajo. Y entenderás que Dios es bueno. Dios es bueno a aquellos que le obedecen. Qué elección tan importante. Dios continuará dándote la victoria mientras te mantengas, porque no es como comenzamos, es como terminamos. Muchos comienzan muy bien y terminan completamente mal. Y este es el tiempo que estamos viendo, ¿verdad? Cantidad de personas que han caído por todos lados. Y en penúltimo lugar, en el versículo 5 de Josué capítulo 23, versículo 5, en penúltimo lugar, Dios les llama a la obediencia y a una estricta separación del mundo en aquellos tiempos, y veremos cómo se aplica en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 5, Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros, las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová lo ha dicho. Esfuérzate mucho en guardar y hacer todo lo que te estoy mandando en este libro de la ley de Moisés, sin que te apartes de ello ni a diestra ni a siniestra. Dios continuaría entregándoles y teniendo más victoria mientras ellos conquistaran a los enemigos de su vida. Cuando acaba el libro de Josué, continúa el libro de los jueces. Y el libro de los jueces es el libro que narra la historia más negra de la nación de Israel. La nación donde más apostasía encontramos es en el libro de los jueces. Y hacían lo malo, se arrepentían, Dios levantaba un juez, y levantaba un juez, y levantaba un juez, etcétera, etcétera. Y en el libro de los jueces comienzan las tribus a tratar, ya que muere Josué, a sacar a los enemigos de Canaán que habían quedado, pero las tribus que sobrevivieron a Josué no sacaron a los enemigos de Canaán, hicieron un negocio con ellos y les cobraron impuestos mientras se quedaran ahí. Qué convenencieros, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación en el Nuevo Testamento? Nuestros enemigos ya no son físicos, los traemos dentro de nosotros. El enemigo que tú traes, tú sabes cuál es. ¿Cuál es tu debilidad? Las mujeres, ese es tu enemigo. Los hombres, ese es tu enemigo. El sexo, ese es tu enemigo. La parranda, ese es tu enemigo. ¿Quieres el poder? Ese es tu enemigo. Eres un mentiroso, un mitómano, una mitómana de primera, por conveniencia, ese es tu enemigo. Tú sabes cuál es tu debilidad, la tienes que saber. Y si tú no vences a ese enemigo dentro de ti y le dices, no, aquí chemequela, le voy a comprar impuestos en la almacena, de vez en cuando hay una canita al aire, de vez en cuando esto, por aquí, por allá, una pornografía de vez en cuando, por acá, por allá,
y ahí tienes apapachando un alacrán hace 3 años, 4 años, 5 años, y no lo has querido erradicar de tu vida, cortarle la cabeza. Ese enemigo se va a voltear contra ti tarde o temprano. Es el enemigo de la homosexualidad. Si tú no acabas con ello y te arrepientes a tiempo y le pides a Dios ayuda, este enemigo acabará con tu vida, te hará tomar decisiones completamente irracionales, te llegarás a convencer que el homosexualismo es bien, que es amor nada más, o si eres lesbiana, o si eres rata, o si eres parrandero, o es un ladrón, lo que tú me quieras mencionar. Si nosotros nos convencemos que lo malo que traemos de nosotros es bueno, ya no hay ninguna solución. Llegamos al punto donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y en ese punto es la tragedia más grande del ser humano. Porque cuando tú llegas a decirle al enemigo que traes dentro que no es malo, que es bueno, ¿sabes lo que pasa? Dios te abandona. ¡Wow! Ese es el juicio más grande que le pueda suceder a una persona. Que Dios te diga, que está en Romanos capítulo 1, por lo cual se mezclaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, Dios los entregó a la inmundicia y Dios los entregó a una mente reprobada, que significa donde ya no disiernes, ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Ahí Dios te ha abandonado. Porque ya no tienes bandera, ya no tienes brújula, estás en el océano sin mapa de navegación y tu barco irá a los arrecifes. Tu vida se hundirá en completa oscuridad por no haber querido escuchar a la voz de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu santa palabra, por este llamamiento que nos estás haciendo en este tiempo tan complejo, incierto, tiempos angustiosos que vivimos, donde la desesperación, el caos, las mentiras abundan más que nunca en la historia, porque tu palabra lo dice. Vendría la deshumanización de la raza humana. Los hombres procederían de mal en peor, amadores de sí mismos, hombres traicioneros a su familia, impetuosos, orgullosos, arrogantes, sin tenerte a ti en sus corazones, con apariencia de piedad, pero negando el valor de la espiritualidad. Señor, cuánto te necesitamos. Oh Dios, venimos a ti en esta mañana a que sigas trayendo luz a nuestra vida, a que nos sigas mostrando el camino, Padre. Todas tus palabras son buenas a los que entienden. Y toda tu palabra es razonable, muy razonable. Tiene todo el sentido común del mundo a los que han alcanzado la sabiduría. Señor, te pedimos que nos guardes, que guardes a México, Padre, que nos des gracia con el gobierno. Te pedimos por el gobierno, te pedimos por el presidente López Obrador, por su esposa, sus hijos. Alcánzalos con tu gracia. A toda la Cámara de Senadores te pedimos por ellos, Padre Santo, que puedas crear conciencia en nuestros políticos, Señor, de la importancia de la iglesia en la sociedad. Te pedimos, Padre, que nos guardes de todo mal, de todo lazo del cazador, de todo virus. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Líbranos de toda peste destructora, de toda saeta que huele de día, y tenemos la seguridad que nos librarás
porque en ti hemos confiado. Sacarás nuestros pies del abismo, nos pondrás sobre una roca en alto y enalteceremos y glorificaremos tu nombre, porque has sido bueno con nosotros. En esta mañana, a muchos de ustedes que nos ven también por los medios sociales, yo les pido que si tú no tienes a Jesucristo, si tú a la luz de lo que estamos estudiando, tu vida no es realmente la vida que Dios quiere que tú tengas, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete ahora a Dios con todo tu corazón, ábrele tu mente, tus pensamientos y dile: Señor, creo en ti. Creo que en esa cruz fuiste colgado, enterrado y resucitado a los 3 días para que yo pudiera en este instante invitarte a mi corazón como mi Señor y mi Salvador.